Hola, hola, mi gente maravillosa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar pensando por un buen rato. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a mi canal, su espacio seguro para las historias más impactantes, los misterios más profundos y bueno para desatar un poquito la imaginación. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinado y que estoy seguro de que a ustedes también los va a atrapar. Vamos a hablar de finales inesperados, de esos giros de tuerca que te hacen decir ¿qué? No puede ser. De esas historias que te mantienen al borde del asiento hasta el último segundo y que, cuando crees que ya sabes cómo va a terminar todo, ¡boom!, te explotan la cabeza. Vamos a analizar algunas películas, algunos libros, algunas series que se han caracterizado precisamente por tener ese final que te deja sin aliento. Y no solo vamos a ver cuáles son, sino que vamos a intentar entender por qué funcionan tan bien, qué elementos son los que las hacen tan memorables y, sobre todo, cómo los creadores logran sorprendernos de esa manera. Antes de que nos metamos de lleno en la carnita, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas y de estos análisis, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme, de hacerme saber que les gusta lo que hago y además, así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación en cuanto suba algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárense porque hoy vamos a viajar a través de mundos increíbles y vamos a ser testigos de finales que los van a dejar, literalmente, sin aliento. Para empezar, hablemos de un clásico, una película que quizás ya hayan visto, pero que si no, corran a verla. Me refiero a El sexto sentido. ¿Quién no recuerda ese final? Bruce Willis, el psicólogo atormentado, y el pequeño Cole Sear, que ve gente muerta. Durante toda la película acompañamos a Malcolm Crowe, el personaje de Willis, en su intento por ayudar a Cole. Vemos su frustración, su dedicación, su empatía, y al final, ¡zas!, descubrimos que él mismo es un fantasma. ¡Boom! Lo que hace que este final sea tan impactante es, en primer lugar, que es completamente inesperado. Durante toda la película, nunca se nos da ninguna pista clara de que Malcolm esté muerto. Al contrario, lo vemos interactuando con otras personas, moviéndose por el mundo, lo que nos lleva a asumir que está vivo. En segundo lugar, el final le da un nuevo significado a todo lo que hemos visto antes. De repente cada escena, cada diálogo cobra un nuevo sentido a la luz de esta revelación. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, el final es emocionalmente resonante. Nos hace sentir empatía por Malcolm, quien, a pesar de estar muerto, sigue intentando ayudar a los demás. Otro ejemplo, aunque completamente diferente, lo encontramos en la película Sospechosos habituales. Aquí la sorpresa no está tanto en la revelación en sí, sino en la forma en que se construye. Durante toda la película, seguimos la narración de Roger Verbal Kint, un estafador con parálisis cerebral que cuenta su historia a un agente del FBI. Él es el único superviviente de un sangriento tiroteo y su testimonio es clave para entender lo que pasó. Al final, después de una serie de giros y revelaciones, descubrimos que Verbal es, en realidad, Kisesoce, el legendario criminal al que todos temen. La genialidad de este final radica en la maestría con la que se maneja la información. Durante toda la película, Verbal nos va dando pistas falsas, nos va desviando la atención, nos va manipulando para que creamos su versión de la historia. Y cuando finalmente descubrimos la verdad, nos damos cuenta de que hemos sido engañados todo el tiempo. Y eso, amigos míos, es una sensación increíblemente satisfactoria. Ahora, hablando de series, tenemos que mencionar Game of Thrones. Sí, ya sé, el final de Game of Thrones fue muy controvertido, mucha gente lo odió, pero independientemente de si te gustó o no, hay que reconocer que fue un final que generó un impacto enorme. Y no me refiero al final en sí, al destino de los personajes, sino a la muerte de ciertos personajes clave a lo largo de la serie. Recuerden la boda roja. Por Dios. Una masacre inesperada que acabó con la vida de Robb Stark, su madre Catelyn y su esposa Talisa. Fue un momento brutal, impactante que dejó a muchos espectadores en shock. Y lo que hizo que fuera tan efectivo fue precisamente lo inesperado. Game of Thrones nos había enseñado a no encariñarnos con ningún personaje, porque cualquiera podía morir en cualquier momento. Pero la boda roja superó todas las expectativas. Fue una traición tan grande, tan cruel,
que dejó una marca imborrable en la historia de la televisión. Otro ejemplo, aunque quizás menos conocido, lo encontramos en la película La niebla. Esta película, basada en una novela de Stephen King, nos cuenta la historia de un grupo de personas que quedan atrapadas en un supermercado después de que una niebla misteriosa invade su ciudad. La niebla está llena de criaturas monstruosas y el grupo debe luchar por sobrevivir. Al final, después de una serie de tragedias, el protagonista, David Drayton, decide acabar con el sufrimiento de sus compañeros, incluyendo a su propio hijo. Pero justo después de hacerlo, la niebla se disipa y llega el ejército. David se da cuenta de que los había matado innecesariamente, justo antes de que llegara la ayuda. Este final es devastador. Es un final que te deja con un nudo en la garganta, con una sensación de desesperanza y de impotencia. Y lo que lo hace tan efectivo es precisamente su crudeza. No hay esperanza, no hay redención, no hay final feliz. Solo hay dolor y arrepentimiento. Es un final que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros miedos, sobre nuestras decisiones. Podríamos seguir hablando de muchos otros ejemplos, El Club de la Lucha, Memento, Los Otros. Hay muchísimas películas, series y libros que se caracterizan por tener finales inesperados que te dejan pensando durante días. Pero creo que estos ejemplos nos dan una buena idea de lo que hace que un final sea tan impactante. En resumen, un buen final inesperado debe ser, en primer lugar, sorprendente. Debe romper con las expectativas del espectador. En segundo lugar, debe darle un nuevo significado a todo lo que hemos visto antes. Debe hacer que nos replanteemos la historia. Y en tercer lugar, debe ser emocionalmente resonante. Debe hacernos sentir algo, ya sea alegría, tristeza, sorpresa, miedo. Y eso, mis amigos, es lo que hace que un final sea realmente memorable. Es lo que hace que una historia se quede grabada en nuestra memoria para siempre. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya hecho pensar, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de los finales en las historias que consumimos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es el final de película, serie o libro que más los ha impactado? ¿Cuál es ese final que los dejó con la boca abierta? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de hacerme saber que les gusta lo que hago. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo, mi gente maravillosa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.